Hola, mi nombre es Jason, esto es Mate Ingenuo y hoy vamos a ver qué es un multímetro. Hoy tenemos un multímetro para mostrar, es el multímetro de referencia MUT830 de Trooper. Es un multímetro que he usado ya desde hace más o menos 4 años, un multímetro muy sencillo, muy funcional, cuesta alrededor de 20.000 pesos colombianos, que eso serían unos $5. Este multímetro es un multímetro muy sencillo, como ustedes lo pueden ver aquí, un multímetro pequeño, ustedes lo pueden referenciar aquí con mi mano. ¿Qué es un multímetro? En esencia, un multímetro es un aparato que tiene la capacidad de medir varias, múltiples medidas, porque viene justamente de eso, de multi, que significa varias, y metro, que significa medidas. Entonces son varias medidas eléctricas, activas como pasivas. Activas como cuáles, como la corriente que aparece por aquí, que la magnitud se da y las unidades es en amperios. Es corriente medida en amperios. Esto es tensión medida en voltios, tanto alternos como directos. Y algunos la han conocido como amperaje, que es un nombre común, pero que no debiera ser así, porque la medida es en amperios, pero la magnitud como tal se llama corriente. La unidad es los amperios, pero la variable es la corriente. La variable es la tensión o diferencia de potencial que aparece aquí, y las unidades en que se mide es en voltios. Muchos también la conocen como voltaje, pero el verdadero nombre es diferencia de potencial o diferencia de tensión, o resumido como tensión. Pero si les hablan de voltaje y de amperaje, estén seguros que les están hablando de corriente y de tensión. Este mide medidas pasivas o parámetros pasivos de un elemento eléctrico, parámetros pasivos como la resistencia eléctrica y como la capacitancia, como la inductancia. Este multímetro simplemente es capaz de medir la resistencia eléctrica y lo mide en ohmios. Cuando nosotros decimos que este es un multímetro, es porque está compuesto también de varios aparatos dentro. Podríamos decir que un aparato que mide solamente corriente se le llama amperímetro porque mide los amperios, voltímetro porque mide los voltios, un ómetro porque mide los ohmios. Si midiera capacitancia sería un capacímetro, y entonces este multímetro está compuesto de varios elementos de medida y por eso se llama multímetro. ¿Hasta cuánto puede medir este multímetro? Este multímetro puede medir hasta 750 voltios, pero tiene dos escalas. Yo lo puedo poner aquí. Puedo medir hasta 200 voltios si lo tengo en esta escala, pero si necesito medir hasta 750 voltios, entonces simplemente lo voy a subir hasta aquí. También puedo medir ya no la tensión que aparece en mis casas o que tenemos en nuestras casas en los tomas, sino la tensión que tiene una batería, que tiene un cargador de celular, un cargador de computador, y esta es esta tensión que está por acá. También cualquier sistema de baterías grande. ¿Cuánto puedo medir? Puedo medir 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios y hasta 1000 voltios. Si yo sé que estoy midiendo un circuito que tiene muy baja capacidad de tensión, entonces yo lo puedo medir por acá. Si veo que ya no me da, entonces lo subo hasta que me dé la escala. Puedo medir máximo hasta 1000 voltios. También puedo medir corriente directa. Esta corriente que aparece acá es una corriente directa. Cuando aparece la lineecita con los tres punticos, quiere decir que es corriente directa. ¿Cuándo es una corriente directa? Cuando tenemos, por ejemplo, una batería, una pila como esta que les voy a mostrar en este momento, como esta de por aquí. Esta tiene un voltaje directo y una corriente directa. Para medir esta corriente se puede usar Lo mismo, tiene varias escalas. En este caso tiene 5 escalas que yo pudiera hacer. Entonces, si yo sé que voy a medir menos de 10 hasta 10 amperios, pues lo pongo en este. Si quiero medir y sé que mi circuito está manejando hasta 200 miliamperios, pues manejo aquí 20 miliamperios, 2000 microamperios y hasta 200 microamperios. Solo medida directa en la corriente. También tiene otra cosa para medir, y es que tiene la medida aquí del HFE, que es para medir un transistor BJT que sea de configuración NPN o que sea PNP. ¿Cómo lo instalo?
Pues si yo conozco en el transistor, en mi transistor, conozco cuál es el emisor, la base y el colector, que por aquí los tengo, entonces yo lo voy a poner. Y sé que es PNP, entonces voy a ponerlo al lado derecho. Si sé que es NPN, lo pongo al lado izquierdo, poniendo el emisor, la base y el colector, y poniéndolo acá en HFE, y voy a tener entonces aquí marcando el beta, es decir, la ganancia de mi transistor. Otra cosa que puede medir este aparatico, este multímetro, es la continuidad. Cuando yo entre dos cables puedo medir, puedo poner la punta en un lado y la otra punta en el otro, y poniéndolo aquí, estoy midiendo la continuidad. Este me debe marcar o me debe pitar diciéndome que hay continuidad en un cable, que la resistencia es demasiado baja, que prácticamente se podría decir que es continuo. Y puedo medir medidas pasivas como la resistencia eléctrica. Resistencia se mide en ohmios, este símbolo es de ohmios. Máximo puedo medir entonces, mínimo en una escala de 200 ohmios, y de ahí para abajo, si sé que mi resistencia es mucho más alta, pues entonces la subo a 2000. Si sé que es mucho más, entonces a 20.000, que sería 20K, serían 20.000, 200K, que serían 200.000, y por máximo hasta 2000K, que sería lo mismo que 2 mega ohmios. Esa sería la capacidad máxima que tiene este multímetro para medir resistencia. ¿Qué más tiene este multímetro? ¿Cómo funciona? Este multímetro funciona de la siguiente manera, porque adicional, cuando ustedes compran un aparato de esto, no solo viene con el aparatico, sino que viene con un cable de color rojo como este que está aquí, y un cable de color negro como este otro de aquí. Tiene tres puntas, una que dice 10 amperios máximo, que es este de acá arriba, una que dice voltios, ohmios y miliamperios, y uno que dice común. Este de aquí dice que mide hasta 1000 voltios máximo, 750 voltios alternos máximo, y mide hasta 500 miliamperios máximo cuando se conecta en este segundo. Y acá estaría para la medida directa de 10 amperios máximo. ¿Cómo se conecta? Siempre que vayamos a medir, vamos a conectar el común, el negro, aquí en este punto. Lo medimos aquí, lo conectamos, y acá si vamos a medir, por ejemplo, voltaje o tensión, pues es el segundo, y aquí en el segundo entonces vamos a poner nuestro color rojo. Ya tengo mis dos puntas. Si yo quiero medir que alterna, es decir, la de mi casa, yo lo voy a poner acá, y lo voy a poner en el de 200 voltios, porque en mi casa lo que hay es 120 voltios, entre 120 voltios y 130 voltios. Entonces lo voy a poner en 200, que estaría en la escala. Y con estas puntas que son metálicas, entonces voy a medir en mi tomacorriente. Voy a mostrarles justo ahora. Aquí entonces voy a poner en este lado, en este que está más pequeño. Bueno, este es un toma que tiene, además de toma, tiene un switch. Normalmente ahí los tomas tienen toma a este lado y toma al otro lado, pero este solamente tiene un toma y un switch. ¿Qué tiene además este toma corriente de la casa? Tiene un neutro, tiene una fase y tiene una tierra. Son tres cables los que le llegan a este toma corriente. Si yo quiero medir entonces tensión, ¿cuál es la tensión entre mi fase y mi neutro? Lo que hago es lo siguiente: voy a conectar acá abajo el color negro, por ejemplo, y acá el color rojo. Y puedo ver que la medida que tengo es de 124 voltios positivos. Ahora, si yo intentara entonces intercambiar la conexión que tengo, es decir, si pongo el rojo abajo y el negro arriba, como lo voy a mostrar justo ahora, lo que veo es que la medida es de 124 voltios también. Ahora, si yo quiero medir entonces cuánto hay entre la fase y la tierra, tengo 124 voltios entre la fase y la tierra. Y si yo voy a medir sobre la fase, ya no sobre la fase y la tierra, sino sobre el neutro y la tierra, lo que obtengo son 0,1 voltios. ¿Por qué? Porque sabemos y estamos claros que el neutro y la tierra dentro de una casa están conectados. Entonces esto hace que la tensión entre los dos sea aproximadamente 0 voltios. Así es la forma en que yo mido tensión alterna. ¿Cómo mediría yo tensión directa? Entonces, como les avisé ahorita, simplemente es que vayamos a medir acá y vayamos a medir, por ejemplo, la batería que les acabo de mostrar. La batería que les acabo de mostrar es de 1.5 voltios. Entonces la escala que debería mostrar seríamos la de 20 voltios. Y vamos a ponerle entre los dos puntos y nos da nuestros 1.5 voltios. Pusimos el rojo en la parte positiva de la batería
la batería tiene una parte positiva, que es esta de acá arriba, y una parte negativa, que es esta. Si yo pongo el rojo en la parte positiva y pongo el negro en la parte negativa, entonces me va a dar 1.5 voltios. Pero si pongo el negro en la parte positiva, me va a dar que esto es una medida de 1.5 voltios. Obviamente porque lo pusimos al revés. Y si ustedes saben cómo se miden tensiones, entonces tiene que dar completamente lo contrario. Ahora, ¿cómo se mediría corriente? Corriente directa, la corriente que es capaz de medir este multímetro. Voy a mostrarles esta imagen de aquí. Supongamos que tenemos una batería como esta que está aquí, y tenemos un LED conectado, por ejemplo, como este. Y entonces quisiéramos saber cuánto es la corriente que está circulando por este circuito. Se debe medir en serie. ¿Y qué quiere decir medir en serie? Hay dos formas de medir: medir en serie, y la otra forma de medir es medir en paralelo. Cuando yo voy a medir tensión, que fue lo que hicimos nosotros ahorita, lo medimos en manera paralela, es decir, que conectábamos nuestro punto aquí y nuestro punto acá sobre la batería, y nos dio menos 1.5 voltios así, y si lo ponemos en este sentido así, nos da 1.5 voltios. Esto es en paralelo porque lo medimos, ponemos acá en el punto sin desconectar el circuito, sin desconectar nada, medimos acá. Podríamos medir, lo hicimos con el tomacorriente, lo podríamos hacer con cualquier circuito que esté conectado y lo ponemos así, y no hay problema para medir tensión. Pero si queremos medir corriente sobre un bombillo, ¿qué es lo que debemos hacer con nuestro multímetro? Nuestro multímetro debe cambiar de posición, porque para medir corriente es este de aquí. Entonces cambio el rojo lo pongo en este lugar, y debo desconectar mi circuito, y la conexión la va a hacer mi multímetro. Entonces voy a conectar una patica aquí y la otra patica acá, haciendo que la corriente en realidad circule por el multímetro, y él es capaz de medir la corriente que está circulando por este bombillo. Por eso es de manera serie. Cuando hago la medida de manera serie, lo que se hace es que se hace desconexión, y ya soy capaz de medir esta corriente y esta tensión. ¿Cómo pudiera yo medir la resistencia? ¿Cuál es la forma? Lo mismo, entonces vuelvo acá, lo conecto en este lugar, porque acá dice que mide voltios y que mide ohmios y mide miliamperios. Entonces vamos a poner acá para medir la resistencia. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces traemos acá en este lugar a medir mi resistencia. Si yo sé que es una resistencia que está por los 200 ohmios, entonces yo vengo y la pongo y la conecto de forma paralela, mido de forma paralela a la resistencia, y esto me daría entonces en el multímetro el valor de resistencia dado en ohmios. Si esta resistencia tuviera 2000 ohmios, pues cuando la puse aquí en 200 ohmios, si yo la pongo acá en 200 ohmios en este lugar, no me la va a medir, me va a mostrar un 1 acá, me va a mostrar un 1. Si esta es de 200 ohmios o esta es de 2000 ohmios, lo que yo debo hacer es subirla hasta donde me dé, hasta que ya no muestre el 1, sino que me muestre la capacidad. Esa es la forma de medir con este multímetro. Este es un multímetro muy sencillo. Voy a mostrarles con qué se alimenta. La alimentación de este es con una batería. Simplemente hay que quitar estos dos tornillos. Dos tornillitos. Esta es la carcasa del multímetro, y una batería de 9 voltios. Esta es la batería de 9 voltios. Cada vez que el multímetro muestre la batería descargada, simplemente vamos a quitar la batería. Acá lo desconectamos de esta manera. Una batería de 9 voltios. Y le ponemos la nueva. En este caso, pues esta batería está todavía muy funcional. Entonces no se la voy a quitar, simplemente se la voy a dejar acá. Este fusible que está aquí es el que se suele quemar cuando hacemos conexiones inadecuadas. Por ejemplo, que vayamos a medir corrientes superiores a esto que dice aquí, superiores, este fusible se nos puede quemar y entonces habrá que cambiarlo. Simplemente es ir y conseguir en la tienda de electrónica, conseguir este fusible y a instalárselo de nuevo. Este es un multímetro muy fácil de desarmar, de instalar, de cambiarle la batería, de cambiarle el fusible. Bueno, este es el multímetro Trooper MUT830. Espero les haya servido. Esas son las conexiones. Cualquier pregunta la dejan en los comentarios. Espero que se suscriban. Voy a seguir montando también las maneras de
utilizar aparatos eléctricos como multímetros, como pinzas amperimétricas, y también dejándoles en las descripciones la referencia de los aparatos con la marca y dónde los pueden comprar y alrededor de cuánto está el precio de cada aparato. Más adelante les estaré mostrando entonces una pinza amperimétrica, un luxómetro también y otros aparatos eléctricos que espero que les gusten y aprendan bastante. Cualquier pregunta me la dejan en los comentarios.